Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mis hermanos, las lecturas de hoy nos llevan una vez más a meditar sobre el hecho de la cruz y del sufrimiento humano. El misterio del dolor humano es tan difícil de aceptar, mucho menos comprender. Sin embargo, pueden ayudarnos a entenderlo un poco más. La primera lectura nos presenta el anuncio que siglos antes hacía el profeta Isaías de los sufrimientos de Cristo. Narraciones tan reales que parecen como si el profeta hubiera estado presente en el momento mismo en que sucedieron estos acontecimientos. Importante observar la actitud de Jesús ante las torturas recibidas, la aceptación del dolor con mansedumbre, abandono confiado en la voluntad del Padre. Nos dice: yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. El abandono confiado en Dios Padre se nota en esta frase: pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. La confianza plena en el Padre le hace sentir cierto alivio y le asegura el triunfo final que dará en el momento de la resurrección, cumpliéndose el objetivo final que se dará en el momento de la resurrección, cumpliéndose también el objetivo de su sufrimiento, la salvación de la humanidad. Es fácil entonces sacar conclusiones y aplicables para los momentos de sufrimiento propio. Mansedumbre ante el dolor. Entrega confiada a Dios con la seguridad del alivio y del triunfo final. Además, tener siempre en cuenta el objetivo del sufrimiento, la salvación propia y de los demás. Como bien dice San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Mis hermanos, en el mundo en que estamos viviendo hoy, no queremos sufrir. Nos hemos acostumbrado a una vida tan cómoda, tan confortable, que ya no queremos sufrir. Si no hay sufrimiento, no hay cruz. Sí, si no hay sufrimiento, no hay cruz. Hoy queremos todas las comodidades. Hoy no queremos enfermarnos. Hoy no queremos que nos duela nada. Sí, y no aceptamos la voluntad de Dios. En cuanto poquito
El Señor nos prueba, como dice, pegamos el grito en el cielo y decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? Y buscamos nosotros un culpable. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está confiar en Dios? Un dolor de cualquier situación, estamos renegando. Mis hermanos, cuando Dios nos prueba en el sufrimiento, nos está pidiendo una cooperación para la salvación. Por eso San Pablo hoy dice, completo en mi cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Y así es, nuestros sufrimientos bien aceptados en imitación a Jesús sufriente y crucificado. Por lo tanto, unidos al sufrimiento de Cristo, los utiliza la providencia divina para la salvación de la humanidad. El Evangelio recoge uno de los pasajes más importantes de Jesús con los apóstoles. Iban de camino en esas largas caminatas, cuando Jesús decide preguntarle, ¿quién dice la gente que es Él? Jesús hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Las respuestas sobre lo que dice la gente son evidentes, pero al precisarlos un poco más, preguntándoles, ¿quién creen ellos que es? Y la respuesta es rápida de Pedro. No se deja esperar. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, o tú eres el Hijo de Dios. Es decir, ellos sabían que era el esperado por el pueblo de Israel para salvarlo. Y Pedro lo confiesa así, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Pero hoy, mis hermanos, ¿quién es realmente Jesús para mí? ¿Lo que dice la gente o lo que yo conozco de Él? ¿Cómo vamos a conocer a una persona? ¿Solamente de vista? ¿Solamente lo que me han dicho? Voy a conocer a una persona a través del trato, a través de la comunicación. Si nosotros no tratamos a Jesús, si nosotros no dialogamos con Él, no lo vamos a conocer. Solamente me voy a dejar llevar de lo que dicen los demás, pero no voy a tener un conocimiento propio de mí, una conclusión real. El problema estaba en la concepción que tenía el pueblo de Israel sobre el Mesías. Y los apóstoles, a pesar de andar con Jesús, también querían un Mesías libertador, vencedor desde el punto de vista temporal. ¿Para qué? Para que los liberara del dominio de los romanos y estableciera un reino temporal mediante el triunfo y el poder. Sí, ellos esperaban un Mesías pero triunfante,
un Mesías que dominara las naciones y sobrepuesto a los romanos. El reino de Jesús no es ese. Estaban completamente equivocados. Y pareciera que si los apóstoles junto con el pueblo judío no hubieran puesto mucha atención a las claras profecías de Isaías sobre el Mesías como el siervo sufriente de Yahvé. Por eso Jesús tiene que corregirlos de inmediato. Cuando Pedro, pensando tal vez en ese Mesías triunfador, llama a Jesús aparte para disuadirlo, que acaba de anunciarles, como un hecho a la respuesta del Señor, resulta impresionante. Nos dice el Evangelio que enseguida Pedro lo reconoce como el Mesías y se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, pero que iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Parece que los discípulos estaban pensando en otra cosa. Reconocen a Jesús como el Mesías, el Salvador. Pero luego Jesús les dice, ese Mesías, ese Salvador, va a ser rechazado, va a ser golpeado, lo van a entregar a las autoridades, lo van a crucificar, lo van a matar, pero va a resucitar el tercer día. El evangelista agrega que todo lo dijo con toda claridad. Y lo dice para que nos demos cuenta de que Jesús les anunció todo lo que le iba a suceder, inclusive su propia resurrección. Pero ellos, confundidos por el rechazo al patético anuncio de la pasión y muerte, no entendieron bien, ni tampoco pudieron acordarse de estas palabras tan importantes cuando sucedieron todos los acontecimientos que el Señor les había anunciado. Y la corrección que hizo el Señor de la idea equivocada del Mesías triunfador fue especialmente severa con Pedro, pero fue para todos los discípulos, pues nos dice el texto que Jesús se volvió y mirando a los discípulos reprendió a Pedro y le dijo sin ninguna suavidad, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Y llamó a Pedro Satanás. Mis hermanos, cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, nos estamos convirtiendo también, o nos está diciendo el Señor como a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Cuando el Señor nos quiere tocar en el dolor, en una prueba, y le decimos, no, Señor, a mí no, esto no puede, para mí no. Jesús nos dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino tus propios criterios. Así es. Muchas veces rechazamos la voluntad de Dios. Muchas veces rechazamos lo que Dios quiere. Y yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Hay que consultarlo con Dios. Señor, ¿crees que es para mí esto? Dámelo. Y haré tu voluntad. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora bien, tan tremenda respuesta tiene que tener algún motivo serio. Pedro estaba siendo tentado por el demonio.
Y a este Jesús le responde igual que cuando en el desierto Jesús rechaza las tentaciones del demonio. Aléjate de mí, Satanás. Pero la severa respuesta de Jesús resulta evidente para sus seguidores. Rechazar el sufrimiento no es una opción. Todo intento de rechazo de la cruz y del sufrimiento, todo intento de buscarnos un cristianismo sin cruz y sufrimiento es una tentación. Y como vemos, no va de acuerdo con lo que Jesús continúa diciendo en este pasaje evangélico. Dice el texto que luego de reprender a Pedro se dirige entonces a la multitud y también a los discípulos para explicarles un poco más el sentido del sufrimiento. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Más claro no podía ser. El cristianismo implica renuncia y sufrimiento. ¿Quiero seguir a Cristo? Voy a cargar la cruz. Seguir a Cristo es seguir también en la cruz de cada día. Y para ahondar un poco más en el asunto, agrega una explicación adicional. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pero ¿qué significa querer salvar nuestra vida? Significa querer aferrarnos a todo lo que consideramos que es vida, sin serlo realmente. Es aferrarnos a lo material, a lo perecedero, a lo temporal, a lo que nos da placer, a lo que nos da poder o lo ilícito. Y a veces inclusive a lo que consideramos lícito y hasta un derecho. Sí, mis hermanos, nos aferramos a las cosas materiales. Sí, pensamos que las cosas materiales nos van a salvar. Nos aferramos a lo perecedero, a las cosas transitorias, al placer, al poder. Me vean, yo hago. Y el poder de mandar, ese no es el poder que Dios nos pide. Y todas esas cosas nos pierden. Inclusive en nuestro pueblo vivimos un mundo lleno de drogadicción, alcoholismo y división de las familias. Sí, nuestro pueblo está contaminado. Nuestros hijos están supuestamente, yo noto, el consumir alguna droga me da la felicidad, es lo más tonto. Un pueblo contaminado de alcohol. Y cuando abusamos de todas esas cosas ilícitas, ¿qué es lo que viene? Un terremoto. Y pensamos que, bueno, está bien que lo haga. No, estamos perdiendo la vida. Nos está contagiando cada vez más. Quizás en nuestra familia un miembro, un hijo, alguien está utilizando esta droga. Pero muchas veces nosotros, ¿qué pasa? Nos hacemos, como se dice, de la vista gorda. No me quiero dar cuenta. Mis hijos no, los del vecino sí. No,
Hoy piensa primero en ti. Revisa tu casa, no la del vecino, la tuya. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo es tu relación dentro de tu familia? Yo veo hijos divididos con los padres. Están divididos. No se hablan. Y muchas veces, ¿por qué? Por corregir. El corregir lleva una fuerza. Pero también Dios de eso nos va a pedir cuentas. O me hice tonto. Pude haberse hecho las cosas y no las hice. Por eso, mis hermanos, muchas veces estamos perdiendo la vida en esas cosas. No queremos cargar la cruz y queremos una vida light, es decir, livianita, suave. Porque si me cala, ya no la quiero aventar. Mis hermanos, hoy el Evangelio nos debe de doler. Y si nos duele, nos debe de poner a pensar. Primero, ¿quién es Jesús? Segundo, ¿cómo estoy yo cargando la cruz? Y tercero, lo que nos dice Santiago, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. ¿De qué sirve tanto rezar si no tengo obras de caridad? Está muerta. No sirve de nada. Y Santiago nos pone los ejemplos. Ves al hermano que pasa necesidades de ropa, de calzado, de comida. Y tú le dices, que te vaya bien, cuídate mucho, abrígate porque hace frío, ponte algo en los pies. Pero no le das nada. Tienes muy buena intención, pero eso no basta. Y Santiago dice, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Demuéstrame tu fe con obras. Y yo con obras te demostraré mi fe. Mis hermanos, parece que es un juego de palabras, pero si entendemos bien, nos está doliendo. Porque cuántas veces le decimos a la persona, cuídate, que te vaya bien, come porque te veo medio mal, hasta amarillo te veo, pero si no le doy nada, esas palabras no tienen valor, son huecas. Por eso hoy, ¿quién es Jesús? ¿Cómo cargo la cruz? ¿Y cómo estoy viviendo mi fe?